En la actualidad hemos visto que el e-commerce ya no crece con tanta fuerza como era antes y en algunos casos también esta se fue estancando hasta decayendo, pero un área muy relevante es lo que ocurre con las distintas empresas de logísticas que buscan también agregar aquí valor gracias a la tecnología. Para poder hablar acerca de esta temática, poder ver también la transformación y cómo también la misma tecnología ha ido ayudando, conversamos con Gonzalo Fonsalía, cofundador y Chief Commercial Officer de Transity. ¿Cómo le va? Bienvenido a Cafetech, a Canción Tecnológico. Hola Klaus, ¿qué tal? ¿Bien y tú? Todo muy bien, muchas gracias. Primeramente, Mm. saber la situación de la logística actualmente y por qué tuvo que modernizarse, por qué tuvo que transformarse e ir avanzando en un proceso mucho más digital. Mira, yo creo que tenemos que volver un poquito para atrás, volver a los tiempos pre-pandemia. En los tiempos pre-pandemia era la logística como conocíamos históricamente, pero ya había empezado un proceso importante de transformación. Lo que son las Logtech, que son las empresas de logística, pero que entregan herramientas informáticas para solucionar ese tipo de problemas, algo como la FinTech, ya existían, ya estaba la herramienta, pero llegó la pandemia. Y la pandemia, nosotros nos fuimos a acostar el primer día y despertamos quizás 5 años después, en temas logísticos y en muchos temas. ¿Qué pasó? Que había que cumplir una demanda que era, de cierta manera, absurda, impensada, y que nadie la veía venir porque pasó algo muy fuerte. Las empresas tuvieron que acomodarse de manera muy rápida de la noche a la mañana. Y gracias a que ya existían ciertas herramientas tecnológicas que ya estaban en el mercado y que muchos de ellos ya usaban, muchas empresas ya las tenían contratadas o ya estaban en proceso se pudo cumplir, ¿cierto? Fue una campaña de guerra, fue una locura de poder cumplir con toda la demanda. Entonces, ¿qué es lo que hicieron todas las empresas que tenían que cumplir esta demanda? Y además aprovechar esta gran oportunidad, que hagámoslo, había que hacerlo. Entonces las empresas tuvieron que hacer esa transformación de una manera muy rápida. O sea, tuvieron que subirse a un carro que ya lo tenían o lo tenían en parte o lo estaban viendo, tuvieron que subirse de la noche a la mañana. ¿Qué pasó? Que si nosotros vemos qué pasó después de un año de pandemia, más o menos se ajustó bastante bien. O sea, para todo lo que fue, se ajustó súper bien. O sea, ya los pedidos llegan a la hora, ya, tú tienes una rapidez de entrega. Pero todo esto llevó a que en el momento de contratación, todas estas empresas empezaron a contratar todos los servicios y no importaba mucho el costo, porque había que cumplir. No importaba mucho eso, había que suplir la demanda. Pero ahora, post pandemia, volvemos al mundo real, al mundo donde las empresas tienen que bajar los costos, porque los costos logísticos aumentaron mucho, la demanda no es la misma de antes, el e-commerce no va a crecer a las tasas que creció en esa oportunidad, va a seguir teniendo la oportunidad que tiene, va a seguir creciendo, pero difícilmente va a volver a crecer esas tasas de un día para otro. Entonces, ahora volvimos a este mundo real que es muy familiar para el tema logístico, que es el control de costos. Y ahora estamos en este mundo de control de costos. Entonces, lo que tú decías, cómo las empresas se van a adecuar a este nuevo mundo o al tema digital, tiene que ver mucho con que ahora hay una democratización, aunque es una palabra muy usada en todo el tema de startup, pero muy real y muy palpable, porque ya tú tienes herramientas que antes solamente la podían tener grandes empresas. Una persona que puede tener dos, tres, cuatro vehículos, puede utilizar la misma herramienta, exactamente la misma herramienta que utilizan empresas multinacionales, que utilizan, no sé, 2.000 camiones. Entonces, el ya no tener la necesidad de tener in-house todo el tema de desarrollo, todo el tema de logístico, hay expertos que son capaces de hacerlo a un muy bajo costo. Eso un poco te diría que como en líneas generales lo que sentimos que está pasando. ¿Y ahí cuáles son los principales desafíos de los servicios de logística actual y cómo verlos como oportunidades finalmente para poder aprovechar también estos cambios y estas mejoras que quizás que podemos ir aprovechando? Las oportunidades con este bajada del consumo, creo que se están dando oportunidades tremendas y creo que quizás hubo una ola muy grande en la pandemia y creo que ahora viene una segunda ola, pero una segunda ola donde las empresas que ya tienen algo de un cierto tamaño, ya tienen formación
o han sido capaces de mantener los costos en línea, son empresas que van a tener grandes oportunidades en lo que viene. Lo digo también desde nuestra industria. Nosotros como Logtech, nosotros competimos en mercados latinoamericanos y nos encontramos muchas veces con empresas chilenas que hacen cosas muy similares. Y eso encontramos que está muy bien, de poder salir al mercado y poder llegar con soluciones customizadas, o sea, paquetizadas a costos accesibles, se están dando oportunidades muy, muy grandes. Las empresas ya no pueden tener internalizado lo que tenían antes en gente. Entonces tienen que contratar este tipo de servicios. Por eso que digo que la LOCTE se le viene un gran futuro. Y en esa misma materia, comentabas que justamente esta democratización va de la mano con las distintas aplicaciones, con las distintos procesos que uno va utilizando, cómo ayuda también el ir haciendo todo más cloud, todo más conectado a través de la nube, e ir simplificando estos procesos para que finalmente sea todo mucho más conectado. Ahí es súper importante que ya no es el desarrollo para ti en particular, es el desarrollo para el mercado. Porque si nosotros desarrollamos solamente para ti o para una empresa determinada, tú no vas a tener la escalabilidad necesaria. Entonces tú eres el experto y tú tienes que validarte no solamente tecnológicamente, sino también en los procesos logísticos. Yo puedo creer muchas cosas, puedo ser el mejor programador del mundo y puedo hacer algo que se ve muy bien, a mi entender, Exacto. pero si no tengo el proceso logístico muy, muy claro, que es muy complejo, que tiene muchas complejidades del día a día, tengo que capaz de paquetizar eso para poder llegar a los costos y realmente democratizar el servicio. Independiente que siempre van a haber etapas de setup o algún tipo de customización pequeña, pero tú no cambias de la plataforma por eso, tú cambias la plataforma por el mercado, pero no por un cliente. Es un tema súper, a veces puede sonar un poco duro, pero el experto es el que tiene que entregar un producto que sea acorde a las necesidades y a un precio correcto. En esta materia, por ejemplo, ¿cuán relevante es la resiliencia, estos tiempos de adaptación en los tiempos de la empresa de logística actual? Porque estamos hablando de distintas modalidades de trabajo y muchas veces los líderes no quieren hacer estos cambios o quizás les cuesta un poco hacer estos cambios más generacionales de distintas empresas. No, mira, muchos de los cambios siempre se van dando, pero se van dando muchas veces de manera gradual. Pero lo que pasó, como dijimos anteriormente, el tema de la pandemia generó un gran cambio. Pero fue tan fuerte eso, y la bajada y la caída también fue fuerte en la caída de la demanda, que al final también te lleva a ciertas reestructuraciones, también te llega a un cambio. Las crisis generan cambios. Es cómo aprovechamos esa oportunidad que se van dando. Nosotros lo vemos como empresa latinoamericana, vemos que que estamos, que en los desarrollos que hacemos, estamos cumpliendo con muchas más cosas que quizás uno ve en plataformas extranjeras. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos variables que muchas veces ellos no tienen esa problemática o la tienen muy, muy reducida. Nosotros en Latinoamérica tenemos todas las variables había y por haber, pero tenemos la misma calidad, no tenemos una calidad inferior de ingenieros, tenemos una calidad espectacular de ingenieros y además podemos, en el tema de costos, somos mucho más competitivos. Entonces, si yo te digo que una gran oportunidad en la industria, en la LOTTECH, como las cosas que nosotros hacemos, nosotros tenemos que pensar en salir para afuera. O sea, olvidémonos de Chile. O sea, Chile muy bien, sigamos trabajando, nos encanta Chile, pero el primer paso es Latinoamérica, pero lo que se hace en Latinoamérica tiene nivel Estados Unidos. mundial. Estados Unidos, es que Estados Unidos ya no es Estados Unidos, ya no es España, ya no es Perú. Es como a veces uno dice, ¿cuál es el primer país que hay que irse, que hay que salir a Chile? Mucha gente dice, ah, Perú. ¿Y por qué? Al Porque lado. queda más arriba nomás. Pero oye, 2 horas más de avión y está en otro país. La dificultad para abrirlo en un país chico, grande, es exactamente la misma. Entonces, no es. Entonces, como tú decías, Estados Unidos, sí, pero tú tienes que pensar en el mundo. Las soluciones, si lo único que tú tienes que hacer es entender, obviamente, los procesos, obviamente tener el idioma, en lo que es la plataforma, pero las limitaciones geográficas en este tipo de soluciones no deben existir. No podemos tener limitaciones tecnológicas. Cuando tú vendes a Estados Unidos es porque tú hablas en inglés, lo estás vendiendo en Inglaterra al mismo tiempo.
¿Y ahí cómo están trabajando para poder adelantarse a otras empresas, considerando que hay distintas organizaciones globales de logística y la competencia es bastante dura entre ellas, y hasta también las distintas tecnologías que se van empleando muchas veces no son conocidas o quizás en Chile no son tan conocidas? Exacto. Nosotros operamos sobre una metodología ágil. Nosotros, todo el desarrollo está hecho por ingenieros, pero lo que entregamos al cliente no está hecho por ingenieros. Nosotros tenemos que hacer fácil lo complejo. Eh, ya no es el más grande se come el más chico, es el más rápido se come el más lento. Y eso nosotros lo tenemos que identificar y por eso es tan importante conocer el mercado. Nosotros no podemos estar en una isla creyendo que lo que es mejor Exacto. o peor. Nosotros tenemos que hacerlo mejor entendiendo el mercado y entendiendo los clientes. Y de eso lo tiene que ser rápido, muy, muy rápido. No, acá la lentitud o cosas que tú vas poniendo en ciertos productos, lo tienes que pensar muy bien para que lo que tú haces realmente sea usable, realmente tenga una utilidad. No sirve de nada tener muchos módulos, muchas cosas, si eso no es utilizado. Finalmente, ¿cómo poder potenciar la cadena de suministro, evitar estas rupturas que muchas veces se habla y estas dificultades que van encontrándose también en la ruta que ustedes van haciendo? Un buen punto. Por ejemplo, si tú vas a comprar un televisor, tú dices, aprieta un botón y te llega, tú dices, me va a llegar mañana a tal hora. ¿Qué es lo que hubo por detrás? Una lote como nosotros que dijo, la ruta de esto tiene que ser, tú tienes 50 camiones, vas a usar 40 camiones y la ruta va a ser esta. Y cuando llegan, el que te confirma es una lote que te dijo, que hizo todo el proceso, tú vas a ver otro proveedor que te está entregando, pero es una lote que está por detrás. Pero lo que tú dijiste es muy importante, el proceso completo creemos que es una gran fortaleza y eso es un poco lo que nosotros tenemos muy interiorizado, que nosotros nos preocupamos desde la primera hasta la última milla. Ese mismo televisor, ni siquiera hubieras tenido la oportunidad de apretar un botón para comprarlo si en el proceso de primera milla, por ejemplo, hubo un pane del camión, hubo un asalto, todo eso, hay un seguimiento anterior a todo eso, o sea, hay todo un desarrollo, hay toda una logística y preparada para ese tema. Entonces tú tienes que pensar que para poder apretar ese botón y que te llegue a la casa el día de mañana, quizás tú estás pensando 2 semanas antes cuando están descargando del Exacto. buque. Genial, Gonzalo. Agradezco tu tiempo, la disponibilidad, por supuesto, y también el hecho que nos des este tipo de información de una forma un poco más personal, un poco más humana también, para quienes no conocemos el ámbito de la logística, pero quizás vamos viendo también los procesos que hay en materia tecnológica. Gracias, Clau, por la invitación. Y la logística, quizás no lo conocemos los procesos, pero hace parte del día a día de todos nosotros. O sea, y qué bueno que no lo sintamos. Cuando nosotros sintamos que la logística no sabemos qué está pasando, o sea, simplemente nos llega algo, eso es un buen trabajo. Que tenga una excelente jornada y que le vaya muy bien.